Buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, esta tarde ya estamos iniciando nuestra psicoeducativa, nuestra última psicoeducativa de este mes de febrero 2025, en el que hemos estado compartiendo sobre las relaciones, dado que este mes, pues, nos invitan a poder reflexionar y estar atento a este tema tan especial que tiene que ver con todos nosotros, porque nosotros como seres humanos somos seres relacionales. El tener el contacto con el otro, pues es de suma importancia. Es por eso que durante este mes, pues hemos ido tocando esta perspectiva de lo que son las relaciones desde la salud mental. Desde nuestra campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental, pues hemos venido tocando estos temas relacionados. Recuerden que el primer viernes pues estuvimos tocando relaciones y codependencia. Luego seguimos con relaciones y apego seguro. El viernes pasado estuvimos viendo las relaciones y el consumo de droga, que tiene tanto que ver con lo que es el quehacer de casa abierta. Pero en este último viernes del mes de febrero traemos un plato fuerte. Traemos un tema con un amigo de casa abierta, con un relacionado de casa abierta que ya ustedes conocen, el doctor Luis Vergés. El doctor Luis Vergés, quien es doctor en psicología y ciencia de la salud, quien es docente y que se desarrolla como no solo a nivel terapéutico, no solo a nivel de lo que es ese quehacer de la psicología, sino que tiene ese amplio desarrollo como en la oratoria y que nosotros aprovechamos de manera tan especial, porque el escucharlo nos ayuda a seguir aprendiendo, a seguir aplicando esos conocimientos que él ha ido adquiriendo y que tan abiertamente comparte con nosotros. En este día, viernes, quiere compartir con nosotros desde la relación de salud mental y bienestar. Esta palabra que es tan significativa dentro del contexto y la definición de lo que es la salud mental que nos propone la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Por eso, sin más preámbulo, queremos abrirle los micrófonos al doctor Luis Vergés, que viene con el tema salud mental y bienestar. Los micrófonos son tuyos. Bien, gracias, estimada amiga María Elena. A ustedes la bienvenida también por la paciencia de poder comparecer ante un encuentro a esta hora de la tarde. Sí, definitivamente cuando hablamos de salud mental, bienestar, hay algunos mitos, también realidades que ya han sido muy bien documentados por la ciencia y vamos un poco a dialogar sobre esa parte. Decía el gran filósofo Jean-Paul Sartre que la libertad es aquello que usted hace con lo que otros le han hecho a usted. Aquello que usted hace con lo que otros le han hecho a usted. Y definitivamente hay personas que se quedan atrapadas en una experiencia y no saben qué hacer con esa experiencia.
y al quedarse atrapada dentro de una experiencia, y que como bien decía María Elena, somos seres interpersonales, relacionales, pues sin duda alguna las relaciones interpersonales constituyen el elemento crucial para nosotros entender lo que ocurre y lo que deja de ocurrir en salud mental. Estas relaciones se construyen a partir de una unidad social primaria, la unidad más básica, que es la familia. Luego viene la formación escolar y ahí la participación comunitaria, luego laboral. Y fíjense que en todos los escenarios se van creando dinámicas interpersonales, relacionales en diferentes escenarios. Y son estos escenarios y las particularidades de cada uno de ellos los que luego se van entrelazando para dar un producto que facilitará o deteriorará la salud mental de un ser humano. Decía Arthur Schopenhauer que era difícil encontrar eh, la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en ningún otro lugar. Lo que quiere decir que si no vamos a encontrar la felicidad completa dentro de nosotros, pues tampoco vamos a encontrar la salud completa. De la misma manera, no soñemos que lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Por tanto, la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Y con esta reflexión, yo quiero primero repasar algunos conceptos. Déjenme ver si le comparto pantalla para facilitarles un poquito la cosa. Algunos conceptos. Creo que ahí se puede estar viendo algo ya. Así es. Sí, vamos a Lo ponerlo pones en modo todavía presentación, más gracias. grande para que se... Ahí se ve. Muy bien. Fíjense que en varios encuentros hemos compartido estas definiciones de salud mental, tanto la que comparte la Organización Mundial de la Salud como la que nos comparte la Federación Mundial de la Salud. Esta que ustedes ven pequeñita ahí, de la Federación Mundial de la Salud, nos presenta la salud mental como el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes. Fíjense que es una definición muy práctica, aplicable por demás y que ya nos sitúa en una conexión con el medio y sus circunstancias, pero no un medio y sus circunstancias como yo quiero que sea, sino un medio y sus circunstancias como es. De ahí que la aceptación es uno de los principios claves para nosotros entender la salud mental. De hecho, ya la aceptación se ha convertido en un eje transversal en todas las terapias, porque es el punto de partida que va a interrumpir esas rumiaciones mentales que nos mantienen conectados a fenómenos que nos van desgastando emocionalmente. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ya habla de varias dimensiones para nosotros poder comprender el concepto de salud mental. Ustedes ven ahí de un completo bienestar físico, que es una dimensión, la dimensión mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o la minusvalía. Y aquí viene lo interesante. Ya sabemos que salud mental no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo. ¿Y ese algo qué es? Bueno, ese algo es el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar es ahí donde el individuo, la persona, desarrolla su potencial. Esa presencia de bienestar es la que nosotros medimos con la capacidad que va desarrollando la gente de poder afrontar las tensiones de la vida, de poder trabajar de forma productiva y fructífera y de poder aportar algo a su comunidad. Así que cuando hablemos de salud mental, no dejemos la sombrilla abierta, como muchas veces solemos decir o hacer, sino que vamos a ver las varillas que se desprenden de esa gran sombrilla. Y está ahí muy bien matizado
en esa narrativa que estoy compartiendo con ustedes. Hablemos de bienestar, significa hablar del potencial de un ser humano en desarrollo. Es hablar de una persona que está afrontando las tensiones de la vida. Es plantear que esa persona puede trabajar de forma productiva, que puede ser fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Es un recurso de la vida cotidiana, no el objetivo de la vida. Esto es importante plantearlo. Cuando tenemos ya indicadores de salud mental, es importante resaltar que tenemos un recurso importante para vivir nuestras vidas de forma cotidiana lo mejor posible. Pero no debe ser ese el objetivo de la vida, creyéndonos que ya porque tenemos indicadores logramos ese gran propósito. Así que, en conclusión, es un concepto positivo que subraya los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. Miren ustedes qué interesante este resumen que nos comparte la Organización Mundial de la Salud en relación al concepto de salud mental ampliado ya, diversificado y sobre todo estructurado sobre la base de distintas dimensiones. Yo quiero también compartir este modelo de Engels. Engels fue un epidemiólogo de los primeros que adelantó lo que él llamó en su momento un modelo para entender la salud mental. Nada más y nada menos, este modelo lo propuso Engels en el año 1977. Y fíjense que todavía está vigente por la racionalidad que tiene, las evidencias que lo respaldan, los aspectos que lo caracterizan. En otras palabras, ha pasado el filtro de la ciencia. Y como nosotros estamos trabajando para compartir con ustedes evidencias científicas de lo que vamos planteando, no quise dejar de lado el modelo de Engels, que es algo que ninguno de nosotros que trabajamos en el campo de la salud mental como activistas en favor de que esto pueda ser posible, pasemos por alto. ¿Y qué plantea Engels en su modelo? Primero, que la salud mental se opone al dualismo mente-cuerpo. Recuerden que cuando Platón planteó la diferencia entre el cuerpo y el alma, esa diferencia entre cuerpo y alma trajo dudas y confusión. La gente comenzó a pensar que usted podía tener un alma que se desprendía del cuerpo y un cuerpo que no tenía nada que ver con el alma. Eso es imposible. Ese dualismo no funciona. Por eso usted verá que cuando hay trastornos por somatización, trastornos por estrés, trastornos de ansiedad, trastornos del estado anímico en cualquiera de las manifestaciones, es imposible usted disociar el cuerpo de la mente. Lo que pasa a nivel mental va a tener serias repercusiones a nivel físico orgánico. Así que ese es el primer principio que estableció Engels para nosotros comprender cómo se da la dinámica de la salud mental. Un segundo principio que también nos compartió Engels es que la salud mental es un resultado de un esfuerzo integrador. Es imposible que nosotros podamos tener una, que podamos tener salud mental si no es sobre la base de un esfuerzo integrador. ¿Y a qué yo me refiero con un esfuerzo integrador? Me refiero a que hay un balance. Fíjense cómo la Organización Mundial de la Salud ya se refería a ese balance con la presencia del bienestar como resultado de la armonía entre los factores físicos, físicos, psicológicos y sociales. Así que ahí tienen ustedes esa primera idea
que ya se trabajó en el concepto que anteriormente yo presenté, pero fíjense que mucho antes ya Engels había planteado en su narrativa ese principio tan fundamental de que no podemos tener salud mental si no fuese como resultado de un esfuerzo integrador. Ustedes verán que en las principales enfermedades mentales aparecen síntomas de disociación. ¿Qué es un síntoma de disociación? Aquellos donde las personas suelen manifestar una inconsistencia entre lo que hacen, lo que dicen y lo que sienten. En otras palabras, esa persona está desintegrada o disociada. Ese es el tipo de mensaje al que se refería Engels para nosotros desde el esfuerzo integrador superar esa dicotomía. Otro principio que planteó Engels es que la salud y la enfermedad son el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Si ustedes se van a la narrativa histórica en materia de la salud, no tan solo en temas mentales, sino en cualquiera de sus manifestaciones, ya eso lo había planteado Galeno, antes que Galeno ya lo había hecho Hipócrates. Ustedes saben que fue la persona que desmitificó originalmente los temas de salud y de enfermedad, porque antes de Hipócrates se entendía la salud y la enfermedad como el resultado de eventos sobrenaturales. Así que ese es otro principio que nos aporta Engels dentro de su modelo. Un elemento que también figura ahí es que la relación entre estos factores no es aditiva. Aditivo es que no es sumativo. O sea, lo biológico, lo psicológico y lo social no me da uno más uno más uno, que son tres. No, es dinámica. Cuando digo dinámica, es que usted puede tener en un momento determinado una problemática de salud mental donde predominen los factores biológicos, como lo que ocurre, por ejemplo, con los trastornos del neurodesarrollo. Y puede tener también otras problemáticas donde predominen los factores psicológicos, que entonces son estos factores los que más potencian los demás, como lo que pasa con las ideas irracionales a las que se refería Albert Ellis, los pensamientos automáticos, a lo que se refería Aaron Beck. Por ejemplo, hay varios discípulos, tanto de Ellis como de Beck, que ya han ido incluso superando las teorías de sus maestros y ahora hay varios sesgos que antes no contemplaron sus maestros. Y uno de esos sesgos es lo que se llama la falacia del cuento de hadas, por decirle algo. La falacia del cuento de hadas es un sesgo mental que tienen las personas estrictamente de naturaleza psicológica y ese principio, ese aspecto, esa falacia pudiera vulnerar la dinámica emocional de esa persona a un nivel que se puede traducir en una depresión. ¿Qué es la falacia del cuento de hadas? Bueno, son estas personas que tienen ideas muy demandantes sobre cómo deben ser las cosas en la vida. Y cuando por alguna razón las cosas no transitan, funcionan o se traducen en el lenguaje que ellos lo desean, pues entonces caen en una terrible frustración, comienzan a rumiar, porque no les preparó la vida para entender que hay eventos que son como son y no como uno quiere que sean. Entonces, estas personas que guían su pensamiento bajo la falacia del cuento de hadas, terminan traduciendo todos sus deseos en mandatos, todos sus deseos en decretos, y entienden que si sus deseos no se cumplen, ellos son malas personas, ellos son perdedores, son personas frustradas o traumatizadas. Entonces, miren ahí cómo no hay una relación aditiva, sino que yo tengo una relación dinámica que será potenciada
dependiendo de la naturaleza del factor que predomine en un momento determinado. Y otro aspecto que señala ahí en el modelo de Engels es que la relación dinámica no implica que se le dé una importancia homogénea a todos los factores. O sea, nunca usted va a tener todos los factores al mismo nivel, lo biológico, lo psicológico y lo social. Si no, pregunten lo que pasa en algunos lugares donde hay violencia. Usted se va a Ucrania ahora y ahí el factor más predominante es sociopolítico. Los factores de naturaleza sociopolítica son los que están ahora detonando de manera principalísima los eventos de salud mental en estos países que se encuentran en guerra. Entonces, con ese ejemplo y otras preguntas que ustedes puedan hacer en el camino, podemos ponernos de acuerdo. Bien, yo creo que esto está suficientemente claro. Vamos entonces a parar esta presentación para ir cogiendo de todo un poco e ir avanzando en varias direcciones hasta que al final yo me voy a quedar solo con una teoría del bienestar, porque yo sé que a veces cuando hablamos de salud mental se nos quedan muchas ideas sueltas, pero es bueno tener un marco del bienestar, desde el bienestar mismo, como ha sido trabajado, sobre todo por los psicólogos, terapeutas, de estos que proceden de la psicología positiva. Muy bien. Eh, Déjame ver qué cosa interesante encontramos aquí. Miren, decía Anthony Robbins que lo que configura nuestras vidas no es lo que hacemos de vez en cuando, sino más bien lo que hacemos de forma consistente. Y uno de los problemas que tienen las personas con algún indicador de problemáticas de salud mental es que se les hace difícil ser consistentes. Y al no ser consistentes, pues se va dando una lógica en su pensamiento, una disfunción a nivel de desregulación de sus emociones y también se traduce en una conducta que puede ser errática. No podemos hablar de salud mental sin ponderar la psicología humana. Y la psicología humana tiene emociones, la psicología humana tiene cogniciones, la psicología humana incluye relaciones porque si bien es cierto que para relacionarse usted necesita un contenido social, también lo es que ese aspecto de definición mental que yo le doy al contenido social será muy determinante. Pero igual necesitamos un cerebro que sea un órgano que funcione con unas bases neuroquímicas eh, que sean apropiadas. Entonces, todos esos componentes son fundamentales para nosotros entender lo que debe pasar para la salud mental. Igual, en esa psicología de la salud, nosotros tenemos que contemplar un concepto que le llamamos premisas. Una premisa mental es aquella cualidad o condición que yo percibo, independientemente de que sea por razones ideológicas, culturales, sociales, pero yo la percibo porque la percibo. Hay otras que no las percibo por esas razones, sino de una manera evolutiva porque estoy predispuesto biológicamente para eso. Ustedes hablaron del apego, supongo que les explicaron cómo funciona desde la teoría del apego, el marco de comprensión de los vínculos primarios entre los seres humanos, y ahí no hay aprendizaje, ahí lo que hay es algo natural en el ser humano que se configura en prácticamente todas las especies. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que son irreversiblemente necesarios
para la salud mental y que tienen una naturaleza psicológica. La primera premisa es la confianza. El ser humano, para ser saludable, necesita confiar. De hecho, ya ustedes lo saben muy bien porque están familiarizados con muchas intervenciones, pero no está de más que yo les reitere lo que pasa cuando el ser humano pierde la confianza básica. Y voy a decir básica para que no se asusten creyendo que hay que ser demasiado confiado tampoco. La confianza básica es la que se requiere para usted ser funcional y operativo en el ambiente, en las relaciones interpersonales y poder ajustarse de forma flexible a los cambios y transformaciones. ¿Cómo yo puedo ejemplificar la confianza básica? Bueno, ustedes están participando en este diálogo conmigo y a mí me presentaron como doctor. A nadie se le ha ocurrido pedir, dígamele al doctor que me presente el título para yo saber si en verdad él es un doctor. ¿Verdad que nadie ha hecho eso? Bueno, aquí nadie lo ha hecho porque todo el mundo tiene confianza básica. ¿Eh? Igual, usted se sube en un vehículo, un taxista, usted no le pide una licencia para saber si en verdad él es un taxista. Usted va a donde una panadería, usted no le pide un diploma para saber si esa persona que le está vendiendo el pan es panadera. Ahora, ¿qué ocurre cuando se deteriora ese contenido que llamamos confianza básica? Cuando esa premisa se pierde, aparece una enfermedad que recibe el nombre de paranoia. ¿Eh? Ustedes han oído mencionar esa patología, la paranoia. Bueno, pues si aquí hubiera un paranoico, ese paranoico sí me estuviera preguntando muchas cosas. ¿Eh? Esos son los que andan con un perro al lado, por si un día le brindan comida, le dan comida al perro, a ver si no es que la comida no esté envenenada. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad ya mental que en este caso emerge como resultado no de esa suma mecánica, que como decíamos en el modelo de Engel, no existe suma mecánica cuando hablemos de salud mental, pero sí hay un predominio de algo que es lo que detona lo demás. ¿Eh? Y aquí lo que detona esa enfermedad mental es la afectación de la confianza básica. Entonces, miren ustedes cómo cuando algo tan fundamental dentro de la psicología humana se desploma, todo el ser humano se desploma, porque ese ser humano no es solo psicología, pero la psicología en este caso, en esa premisa en particular, es el bastión que sostiene todo lo demás. Bueno, así que cuando hablemos de salud mental, tenemos que hablar de todo. Por eso ustedes ven que cuando, y aquí ya estoy citando cifras que la comparten los organismos internacionales, cuando por alguna razón hay una enfermedad mental no tratada, esa persona que tiene esa condición no tratada tiene una esperanza de vida 15 años menor que la población general. ¿Por qué razón? Porque esa condición de salud mental no tratada va a traer como consecuencia que otras condiciones empeoren, otras condiciones se exacerben. Y por eso es tan importante, como dice el eslogan que ustedes han manejado, hablemos de salud mental. Porque es que hablar de salud mental es hablar de vida también. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos, pero muy presente. Muy bien. Así que por ahí veo la primera premisa. La segunda premisa es la seguridad. Bueno, la segunda premisa, fíjense que es un escalón más adelantado que la primera. Digo un escalón más adelantado porque si no hay confianza básica, mucho menos habrá seguridad. El que no tiene confianza básica no se siente seguro en nada. Definitivamente, donde quiera que esté, bien sea con una pareja, bien sea en una reunión, bien sea en la calle caminando, y ahí entonces comienza lo que nosotros llamamos los trastornos de ansiedad.
Fíjense que cuando se vulnera la sensación interna de seguridad, entonces comienzan a salir manifestaciones de ansiedad. Es importante recordar lo que he dicho y ojalá haya gente ahí que no haya participado nunca para que no sientan que estoy repitiendo lo mismo. Pero no debo dejar de decir que el sistema emocional humano tiene tres grandes subsistemas. El primero es un subsistema de amenaza. Ese subsistema de amenaza es el que se activa de manera natural porque nosotros tenemos en nuestro cerebro un sesgo. Fíjense, el cerebro de todo ser humano está sesgado. Sesgado significa que está muy dominado por el sentido de amenaza. Y los seres humanos tendemos a estar explorando y escaneando en el ambiente esas amenazas para protegernos. Yo voy a hacer un ejercicio. Aquí yo veo que en el grupo hay 18 personas conectadas. De esas 18 que conozco muy bien, resulta que yo los evalué a todos con 10 cualidades y resulta que hay 9 cualidades donde los 18 estuvieron muy bien, pero hay una sola que es muy desagradable. Adivinen por cuál de esas cualidades me van a preguntar. Por las 9 que son buenas, me van a preguntar. Bueno, me van a preguntar por la cualidad desagradable. Profesor, ¿y cuál era desagradable? Y eso no lo van a hacer ustedes nada más. Eso lo hace la mayoría de la gente. ¿Por qué razón? No por culpa de ustedes, sino por el sesgo que hay en el cerebro. El cerebro es un órgano que evolucionó para protegernos de los peligros. Por eso, cuando nos vemos expuestos ante la posibilidad de una cualidad negativa, porque ya los peligros nuestros no son los peligros del hombre primitivo. Los peligros nuestros son ahora pasar una vergüenza, no aprobar un examen, ser percibido de forma negativa, ser rechazado por alguien, no ser aceptado, no ser amado. Esos son los peligros. Entonces el cerebro vive escaneando constantemente si me rechazan, si hablaron de mí, si me van a tratar mal, qué van a pensar de mí, si hago una pregunta, si digo un disparate. Eso es lo que llamamos el subsistema de amenaza. Y eso lo tiene el cerebro mío, el cerebro suyo, el cerebro de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese cerebro se desborda? Que entonces comienza ese subsistema a dominar los otros. Y ahí vienen los trastornos de ansiedad. Cuando el sistema de amenaza se desborda, vienen los trastornos de ansiedad. Todo lo que yo veo es amenaza. Si voy a salir a la calle, comienzo a pensar y si alguien viene y me tira un camión encima. Si me voy a meter en un ascensor y si el ascensor cierra y después no abre, yo me quedo trancado. ¿Eh? Si yo voy a dar una charla y si a la gente no le gusta la charla. Por eso cuando yo trabajo con trastorno de ansiedad, la primera frase que prohíbo a mis pacientes es y sí. Y si voy a hacer tal cosa, y sí, sí, sí. Y desde que quitamos el y sí, comienza la persona a relajarse, comienza la persona a mejorar. Así que por ahí tenemos la primera clave. Si nosotros queremos tener seguridad, debemos calmar el sistema de amenaza. El segundo sistema que pertenece, o el segundo subsistema que pertenece al gran subsistema, perdón, el segundo subsistema que pertenece al gran sistema emocional es el sistema motivacional, así se llama. Ahí es donde están los propósitos, ahí es donde están las metas, ahí es donde están los impulsos hacia la acción. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo que está dominando es el subsistema de amenaza,
su sistema motivacional se apaga y la gente solo hace aquello para protegerse y para cuidarse. Solo hace aquello donde puede tener una respuesta ante un peligro imaginario y deja de hacer lo que es relevante hacer para lo que tiene que hacer. Así, si tiene que dar la charla, no va a pensar en preparar adecuadamente el material, no va a organizar bien las ideas, porque lo que va a predominar por encima de todo es qué van a pensar si me equivoco y si meto la pata. Y olvídese que no va a hacer el trabajo como tiene que hacerlo, porque el sistema motivacional está colapsado. Así que cuando las personas se sienten que no arrancan, que no tienen propósitos, hay que revisar qué está pasando en ese primer subsistema. Ese mismo subsistema de amenaza también detona la depresión, solo que en este caso ocurre por eventos pasados. Ya aquí la amenaza tiene un tema diferente, el tema de lo que ya pasó. ¿Eh? Ahí comienzan las pérdidas, comienzan las añoranzas, comienza la nostalgia, la evocación trágica de aquello que yo debí ser y no fui, aquel que me superó, yo que me quedé atrás. Ahí entonces está el sistema de amenaza, pero de forma retrospectiva. En la ansiedad, el sistema de amenaza está de forma prospectiva, hacia futuro. Entonces, por ahí ya vamos comprendiendo la naturaleza de por dónde van surgiendo ciertos problemas. O sea, que no surgen de capricho, no es que la persona quiere, es que se van desplomando premisas. Y cuando se van desplomando premisas, entonces los tres subsistemas no funcionan de forma armoniosa. Y el último subsistema es el subsistema de seguridad. Ese subsistema de seguridad es el que se alimenta de la convicción que nosotros tenemos de que somos eficientes, de que somos personas maduras, de que podemos ser personas autocompasivas con nosotros mismos cuando las cosas no nos van como queremos que nos vayan, que debemos ser los últimos en autocriticarnos y autorreprocharnos. Ese sistema de seguridad se alimenta de esos insumos. Lamentablemente, si nos quedamos entrampados en el sistema de amenaza, en el sesgo que tiene el cerebro, entonces funcionamos de la manera tan primitiva como el hombre primitivo. Y aunque nos vemos como muy humanos, en definitiva nos estancamos. Y ahí entonces es donde los terapeutas tenemos que intervenir. Pero como le vamos a dar un enfoque más preventivo que de tratamiento, porque hasta donde sé, la población que tengo no son psicólogos todos que están ejerciendo como psicoterapeutas, yo me voy ahora, quise darle eso ahí como cultura general para caer entonces en la parte más preventiva. Y cuando yo hablo de la parte más preventiva, me refiero a que hay que proteger esas premisas: la seguridad, la confianza, el amor, la aceptación, la autoestima y la estabilidad. Esas son premisas fundamentales que cuando uno las alimenta, imagínese usted que usted tiene un jardín y en ese jardín o varios jardines o varios escenarios donde necesita colocar semillas para que algún día traigan frutos. Bueno, está la semilla de la confianza, la de la seguridad, la del amor, la aceptación, autoestima y estabilidad. Si nosotros sembramos de esa forma y lo hacemos con frecuencia, pues muy probablemente vamos a tener un efecto preventivo para que no sea el subsistema de amenaza el que predomine y que pueda haber un balance entre los tres. Así que por ahí vamos ya en sintonía. Eh, Seguimos. Ojo, en la parte de las relaciones interpersonales hay factores que son cruciales que nosotros tenemos también que contemplar
si queremos hablar de prevención de problemáticas de salud mental al estilo casa abierta. Lo primero es el fenómeno de la comunicación negada. Miren, los seres humanos no solo somos relacionales, los seres humanos somos comunicacionales, porque cualquiera se relaciona, pero no todo el mundo se comunica bien en las relaciones. No solo necesitamos relación, necesitamos gente que se comunique bien en las relaciones. Comunicarse bien no es hablar bonito necesariamente, como habla María Elena, Teresa Dames. No, comunicarse bien es que los mensajes se transmitan con aceptación, con amor, con confianza, con todas las premisas que yo mencioné, que garanticen estabilidad a la persona, en fin. Cuando esa comunicación transmite esos mensajes y obviando lo que nosotros llamamos la comunicación doble vinculante, y me detengo aquí porque es un concepto muy técnico para explicarlo mejor. Miren, una comunicación doble vinculante, ese fue el primer concepto que descubrieron quienes inventaron la terapia familiar para referirse al factor más patologizante que existe en la comunicación. De hecho, cuando surgió la terapia familiar en los años 50, eh, y perdóneme que no le diga la fecha exacta porque estoy hablando de memoria, pero sí fue en los años 50, ellos investigaron en una ciudad de California, llamada Palo Alto, con varios pacientes esquizofrénicos, y resulta que los pacientes se estabilizaban cuando estaban internos en Palo Alto, y cuando los familiares iban a visitarlo, entonces los pacientes recaían. ¿Y qué observaron ellos? Hubo un caso de una señora que cuando el terapeuta le estaba entrevistando con su hijo recuperado, el hijo fue a abrazarla y la señora cruzó los brazos. Y el hijo le preguntó que si ella lo amaba y ella le respondió, yo te amo, y volteó la cara y se quedó de brazos cruzados. Ahí el muchacho detonó, hizo crisis y volvió para atrás. Fíjense ustedes lo importante que es la comunicación. Bueno, la comunicación doble vinculante es un fenómeno donde los mensajes son contradictorios, uno. En segundo lugar, las dos personas que se comunican están entrelazadas con un vínculo cercano, en este caso un vínculo primario. Dos, tres, hay uno de los dos que tiene más poder que el otro, porque la otra persona depende de la comunicación de este para su estabilidad. Imagínese usted lo que pasa con personas adultas que tienen niños y niñas que se comunican de esta forma. ¿Eh? Es como, mi niño, pórtate bien, que el sábado te voy a llevar para el cine. El muchachito se porta bien. Llegó el sábado, mami, el cine. Yo no te dije a ti que yo tenía que llevarte para ningún cine. Entonces, fíjense ustedes cómo se va dando este fenómeno. Bueno, pues la comunicación acá es clave. De hecho, los primeros programas de prevención para la salud mental, educando a padres y madres, surgieron a partir de este paradigma, y luego vino lo que se llama la psicoeducación, que por cierto, la psicoeducación surgió con una controversia porque hubo una psicóloga, una psiquiatra, perdón, llamada Frida von Richman, que se inventó un concepto que trajo muchísimos problemas porque aludía de forma negativa a las mujeres. Y esto fue protestado por las feministas. El concepto se llamó madre esquizofrenógena, así le llamaban. Entonces, las feministas de la época protestaron, pero cuidado porque si bien es cierto que se llevó la lucha al campo ideológico, este concepto que aportó Frida Wolf Richman
tenía mucha razón de ser y estaba muy bien validado. Solo que ella no estudió la comunicación masculina y al quedarse atrapada en la comunicación de la madre, entonces las feministas interpretaron que lo que había era una forma de disminuir a las mujeres en comparación con los hombres. Luego Teodoro Liz investigó la comunicación masculina y también encontró formas patologizantes. ¿Y cuáles eran los contenidos de esta forma de comunicación? Bueno, primero, eran madres sobreprotectoras. Segundo, eran madres hostiles. Y tercero, madres criticonas. Sobreprotección, más hostilidad, más criticidad, enfermaba a los hijos. Y ya ustedes saben lo que surgió de ahí. Ahí surgieron los primeros grandes programas de psicoeducación, entrenando a madres para el desmonte de estos tres pilares. Más adelante, Teodoro Liz estudió el caso de la comunicación patológica de los hombres y ya ustedes saben, hoy tenemos la propuesta de la masculinidad positiva, que mucha gente ha intentado de llevar esto al terreno ideológico, diciendo que lo que queremos es feminizar a los hombres. Entonces, el caso es que no hagamos nada, que nos crucemos de brazos. Bueno, pues yo dejo abiertos los brazos, porque ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí estamos en este debate. La salud mental siempre ha sido objeto de polémicas, de debates, porque mucha gente ha pretendido seguir comprendiendo los conceptos desde la mirada de los mismos mitos de siempre. En ese mismo orden de la parte positiva y la parte que yo llamo preventiva, me voy entonces al gran referente de estos tiempos, que es Martin Seligman, que fue quien verdaderamente propuso una teoría sobre el estado del bienestar. Él lideró y sigue liderando todavía el grupo de los psicólogos positivos. Cuidado, cuando hablo de psicólogos positivos me refiero a los que estudian el bienestar de manera científica, los que estudian la felicidad de forma científica, no a todos esos youtubers que andan por ahí ofertándole la fuente de la felicidad y la salud mental en un día, no. Eso es otra cosa, eso se llama psicomitología. Yo me estoy refiriendo a la psicología científica. ¿Y qué planteaba este señor Seligman? Validó junto a Rashid, uno de sus colaboradores, un modelo eh, que se utiliza tanto para tratamiento como para prevención. Y él encontró los siguientes elementos. Él denominó a esta teoría PERMA. PERMA, ¿por qué? Porque son las iniciales en inglés de 5 componentes de su teoría, los cuales tienen que estar presentes en cualquier programa preventivo del bienestar. El primero es las emociones positivas. ¿A qué se refiere él con emociones positivas? Para él, emociones positivas son las vivencias que nosotros tenemos, como son la felicidad, orgullo, serenidad, esperanza, optimismo, confianza y gratitud. ¿Y qué planteaba Seligman? Que mientras más oportunidades en las relaciones interpersonales tienen las personas para que estos contenidos de felicidad, de orgullo, de serenidad, esperanza, optimismo, confianza y gratitud ocurran, mayores serán las posibilidades de salud mental. Y mientras más negadas tengan las personas en sus relaciones interpersonales estas vivencias, pues mayor será la posibilidad del desarrollo de patologías mentales. El segundo componente al que él se refirió es el llamado compromiso. Para él, compromiso significa involucrarnos de manera profunda en actividades que utilicen nuestras fortalezas para que podamos sentir nuestra libertad interior. En otras palabras,
Cuando él hablaba de compromiso, a lo que se refería es a un estado óptimo, marcado por una profunda concentración, enfoque intenso y una motivación que venga desde dentro hacia el desarrollo, hacia el crecimiento y también con una propensión para que otros también se desarrollen. Miren ustedes qué bonita esa definición de compromiso que nos comparte desde el punto de vista de la psicología positiva Martin Seligman. Y para él, ese es el segundo componente que debe estar presente dentro de esa propuesta preventiva y de tratamiento desde un marco de bienestar. El tercero, que ustedes lo han dicho, que es el centro de todo esto, relaciones. ¿Pero qué relaciones? Bueno, relaciones positivas, relaciones confiables y relaciones seguras. ¿Qué no decía Martin Seligman? Pues usted tiene relaciones, pero no son positivas. Si usted tiene relaciones y donde quiera que usted se mueve, lo que consigue son gente que son poco confiables y gente que genera inseguridad en vez de seguridad, pues entonces usted se va a enfermar. Entonces tenga cuidado porque si usted selecciona ese tipo de compañía, usted se va a enfermar. Y él tiene evidencia de que usted se va a enfermar. Y también tiene evidencia de lo contrario. ¿Eh? También tiene evidencia de lo contrario. O sea que si usted quiere ser saludable, tenga relaciones con gente positiva, con gente confiable y con gente segura. Por lo menos las relaciones estables. Yo no digo que si usted se encuentra con una de esas gente que son negativos, poco confiables, inseguros, en un semáforo en rojo, que usted se vaya ahí en rojo porque la persona esté parada ahí. Pero cuidado, tiene que ser selectivo en ese sentido. Significados. Ese es el cuarto elemento de la teoría PERMA que plantea Seligman y sus colaboradores desde el punto de vista preventivo en salud mental. ¿Y qué es ese significado? Bueno, pertenecer a algo que tenga sentido de propósito. Es la creencia de que esto es más grande que nosotros. Obviamente, si la personalidad es narcisista, nunca creerá que hay algo más grande que él. El problema es que si no creemos que hay algo más grande que nosotros, pues no vamos a asimilar esta idea de Seligman y lo que llamamos significado, que también usted puede denominarlo sentido de trascendencia, es con algo que es más grande que nosotros. Si usted lo quiere asumir como religioso, se le respeta, pero independientemente de que sea religioso o no, algo tiene que ser más grande que nosotros para tener significado. Si es más pequeño que nosotros, entonces no tiene significado. ¿Eh? Por eso ustedes ven que Martin Luther King, cuando luchó en contra de la injusticia, él se propuso algo más grande que él, la justicia. ¿Eh? Y así usted comienza a ver otros grandes personajes en la historia de la humanidad que se hicieron grandes no fue porque sometieron a bajo control ciertas cosas concretas que se encontraron en el camino, no, fue porque idealizaron sus luchas en función de algo que tenía un significado trascendente, que era mucho mayor que ellos mismos. Entonces, ahí entra esa parte. Y el último elemento, él denominó logros. Logros significa perseguir el éxito. Logros significa la maestría que nosotros aspiramos lograr en aquello que hacemos. Logro significa internalizar un sentido de competencia, un sentido de satisfacción personal con nosotros mismos. Así que para él eso es lo que tiene sentido de logro. Bueno, yo voy a terminar para darle a ustedes un chancecito, por lo menos, de que hagan una que otra preguntas. Así que la calidad de nuestras vidas va a depender en gran medida de la calidad de lo que pensamos.
Así que vamos a ver qué piensan ustedes sobre todo esto que yo he dicho y cómo les puede ser útil y sobre todo qué inquietud yo puedo responder. Luis, gracias. Bueno, todos coincidirán conmigo con que hemos tenido un plato fuerte. Son tantos los elementos que Luis nos ha compartido para procurar ese bienestar que hay mucho que considerar. Inmediatamente dijiste hacer una pregunta, hubo una mano que dijo yo primero. Así que vamos a darle la oportunidad a Ingrid. Ingrid, por favor, abre tu micrófono y comparte tu inquietud. Sí, realmente es una pregunta, no sé, algo que a medida que el señor Luis iba hablando, yo iba pensando en una familia que yo estuve muy de cerca. Era una compañera, para que él me explique qué pasó ahí, porque estamos hablando de salud mental y esas cosas. Era una compañera de trabajo que tenía 3 hijos, 2 hembras y un varón. Ella era muy ruda, muy áspera con ellos. Eran 3 niños tranquilos. Ellos eran niños normales, tranquilos, nunca había que darle querella a ellos, yo como docente de los chicos, pero ella siempre buscaba un momento para castigarlo, un motivo. Por ejemplo, ella los castigaba con el niño Jesús, nunca le dio niño Jesús. Nunca le regaló nada para su cumpleaños, ella siempre le prometía para su cumpleaños. Para final de año ya siempre le prometía que lo iba a llevar con nosotros para un paseo que hacíamos de fin de semana, pero ella nunca le cumplió con eso. Si por cualquier razón ella se enfadaba, ella los trancaba. Era una cosa que yo lo sufría y yo le decía a ella, tú le estás haciendo tanto daño mental a tus hijos y cuando sean adultos no te van a aceptar, no te van a querer. En fin, se hicieron adultos. Hay 2 que son profesionales. De hecho, una es psicóloga y hay una que está estudiando en la universidad. Pero esos 3 chicos adoran a esa mamá. Esos 3 chicos salieron tan buenos chicos que, porque yo he seguido la trayectoria, inclusive me dicen tía los 3. Y yo me pregunto a cada rato, así, cuando lo veo como tan noble y tan cosa, ¿será cierto que su corazón está tan noble y tan sano? ¿Qué usted me puede decir? Bien, mira, ese fenómeno, más que explicarlo desde un marco conceptual de la salud mental, que bien podría ser, sobre todo en el caso de la mamá, en el caso de ellos hay que atender más al marco conceptual de la violencia psicológica. Fíjate que ellos pudieron haber internalizado lo que nosotros llamamos una premisa de indefensión. Y cuando los niños internalizan una premisa de indefensión, caen en un patrón de sumisión extremo, donde generan una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Bueno, es una figura que se utiliza para explicar algo que pasó en una ocasión allá en Estocolmo, en un asalto donde los asaltantes incluso tuvieron unos intercambios de disparos, hubo muertes y demás, habían secuestrado a unas mujeres y una de ellas terminó enamorándose de uno de sus captores. Creo que 2 de ellas terminaron enamorándose de los captores. Permanecieron secuestradas varios días. Otro fenómeno de ejemplo, para que tú lo entiendas mejor, ocurrió una vez con unos secuestradores que capturaron a la hija del hombre más rico del estado de California por los años 70. Era dueño de todos los medios de comunicación y a esa muchacha la tenían encerrada en un armario y solo la sacaban de ahí para hacer sus necesidades, la violaban sexualmente, bueno, la ultrajaron de todo tipo de forma. Duraron como 3 meses con esa tortura. Pues resulta y viene a ver que cuando finalmente lograron perseguir y agarrar a esta gente, descubrieron unos videos donde ellos estaban asaltando un banco
y la muchacha también estaba saltando. Y cuando la lograron liberar, que por fin ya dijeron, bueno, ya llegó hasta matar a una persona para proteger a sus captores. Jimmy Carter tuvo que pedir, porque Jimmy Carter parece que entendía lo que era el síndrome de Estocolmo. Bueno, pues para que tenga la comparación, en este caso pudo haberse dado algo parecido. Eso no quiere decir que ellos la adoren, que ellos la amen. Lo que quiere decir es que ellos internalizaron un sentido de indefensión y sobrevivieron, con ese tipo de manifestaciones y se fue creando un patrón y ese patrón es el que persiste. Qué bueno que son gente que a pesar de ser sobrevivientes, también son útiles a la sociedad. Qué bueno que tal vez por otros tipos de influencia y por otro tipo de beneficios que fueron encontrando en el camino o por la mano amiga de agentes de resiliencia, porque existen agentes resilientes que te dan a ti lo que no te dio tu mamá, aunque eso es insustituible, o que te dan algo parecido a lo que no te dio el padre. Entonces se fueron logrando cosas. Pero no sé si fue muy complicada la explicación, pero es la que te puedo dar por ahora. La entendí perfectamente. Ellos tuvieron una abuelita que cuando ella los castigaba y le daba golpes, la abuelita estaba ahí. La Bueno, abuelita lloraba con ellos. por eso sobrevivieron. Bueno, pues sí, se cumplió mi teoría. Sí, así mismo es. La abuelita murió ya cuando ellos eran, bueno, quedaba una todavía adolescente y realmente la pérdida fue muy fuerte, pero fue un gran apoyo ella. Sí, entendí perfectamente. Muy bien, no sé si hay una Gracias. última pregunta. Sí, desde el chat y desde las redes sociales, pues quieren que por favor amplíes un poco la información sobre la falacia del cuento de hadas que mencionabas al inicio. Sí, yo le comentaba que la falacia, recuerden que una falacia es una conclusión a la que usted llega partiendo de premisas falsas. Entonces, en el pensamiento nosotros tenemos muchas premisas falsas. Una de las premisas falsas que nosotros tenemos es, yo solo seré feliz el día que me case, dicen algunas mujeres. Y cuando se casan, entonces se dan cuenta que no son felices. ¿Por qué? Porque partieron de una falacia. Lo que da la felicidad no es el matrimonio. Otros te dirán, yo solo seré feliz el día que tengo una casa o el día que tengo una jipeta. Hay gente que dice, yo seré feliz el día que me saque la lotería y después que se la sacan han sido más infelices que toda la vida. Entonces, eso es una falacia. La idea de usted creer que algo sucederá sencillamente porque usted parte de la premisa en la que usted cree. Bueno, pues en el caso de la falacia del cuento de hadas, esa es una de las peores, porque la falacia del cuento de hadas, uno tiene la idea de que las cosas tienen que ocurrir como uno ilusiona que tienen que ocurrir, que el otro me tiene que tratar como yo ilusiono que me tiene que tratar, que el otro me tiene que dar lo que yo entiendo que me tiene que dar. Y si no me lo da, entonces el otro es malo o la mala soy yo. Y entonces fíjense ustedes que hay dos conclusiones totalmente opuestas en extremos. No hay equilibrio, no hay balance. Entonces por eso le llaman la falacia del cuento de hadas. Porque fíjense que en el cuento de hadas siempre hay un final feliz, ¿eh? De alguien que en este caso ni se suponía que lo fuera. Fíjense cómo usted ve en los cuentos de hadas, cómo la princesita es la muchachita que barría el piso de la casa de la vecina y luego el príncipe apareció y le dio el besito y el abrazo y ya ahí tiene usted la princesa. Pues lamentablemente hay muchas personas que tienen esa falacia, que sus idealizaciones creen que por decreto tienen que convertirse en realidades y cuando esas realidades no están, entonces entran en crisis. No sé si le quedó más claro ahí. Definitivamente, definitivamente. Muchísimas gracias, Luis, por compartir, como tú bien decías, estos conceptos científicos avalados
que desde la historia y del trabajo de mucha gente como Angel, que nos aporta el concepto de integralidad en estos tres elementos de lo físico, lo psicológico, lo relacional, el ver cómo Anthony Robbins pues nos presenta la necesidad de esta consistencia en nuestras relaciones, como la parte humanística, pues nos ponen de cara a esa estar presente y atento a las emociones, a las condiciones y a las relaciones en las que nos involucramos cotidianamente. Definitivamente tener presente estas premisas, poder procurar en nuestras relaciones confianza, seguridad, aceptación, ese desarrollo de nuestra autoestima, de nuestro autoconcepto, para poder tener una estabilidad que nos permita procurar ese bienestar de manera completa. Teniendo en cuenta, por supuesto, el estar sus sistemas de amenaza, de motivación, de seguridad, que en el momento que lo tenemos presente, cuando nos vemos involucrados en medio de estos subsistemas, pues nos ayuda a estar alerta y poder romper estos patrones para poder procurar nuevamente la búsqueda de ese bienestar. Me encantó ese inicio cuando decía el tener la libertad de poder ver lo que es. Satir nos hablaba mucho de esas libertades que necesitamos desarrollar en nosotros mismos y poder tener en cuenta estos conceptos de la psicología positiva, de las emociones positivas, del compromiso, de las relaciones positivas que nos brinden nuevamente esas premisas de confianza, seguridad, procurando tener ese significado, esa trascendencia a lo que estamos haciendo, con quien nos estamos relacionando y desde nosotros mismos, que van a representar ciertamente logros en nuestras vidas para procurar ese bienestar de manera completa. Definitivamente, gracias Luis, gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Procuramos y hacerle la invitación nuevamente, que nosotros que hemos disfrutado de este espacio, no nos quedemos con él. Como ustedes saben, ya el próximo lunes estaremos colgando estas informaciones, compártanla, que otros también puedan conocer de la riqueza de estos conceptos y que esto pues nos pueda ayudar a buscar ese bienestar, no solo de manera personal, sino también que nos ayude a procurar el bienestar social, el bienestar comunitario. Luis, gracias. Y a cada uno de ustedes recordar que Luis también, así como es docente, así como es psicólogo, pues también tiene su consulta privada en el Centro Profesional de Psicólogos Unidos. Si lo necesitan, hagan su llamada, que estarán ahí para recibir la excelencia que él nos comparte a través de este espacio de manera más particular, de manera especial. De nuestra parte, Casa Abierta cierra este mes con un gran logro, una trascendencia. Y le damos las gracias para que cada uno de ustedes pues sigan compartiendo con nosotros ya el próximo viernes, donde iniciamos con otras temáticas que estarán del interés de cada uno de ustedes. Así que buenas noches, disfruten este fin de semana y cada día de sus vidas. Aplauso, aplauso. Aplauso, aplauso, es que no se pueden quedar para, ¿verdad? Tener este cierre magnífico. Es una costumbre ya. Adelante. El aplauso, ya que Ingrid no está, Rosa Blanco le da el aplauso. Levanten sus manos, expresen lo que han tenido para este momento, ¿verdad? Le damos los corazones de felicidad. Gracias, Rosa, Ingrid, y a cada uno de ustedes, Antonia,
a Luz del Alba, a Claribel, gracias por su presencia, gracias a Luis por darnos esta riqueza de conocimiento y ya lo saben, los esperamos para el próximo viernes. Buenas noches.